La perversión debe entrar al mundo, pero desgracia para aquellos a través de cuyos esfuerzos vendrá. Evangile. Después de la Guerra del Golfo, casi todos los medios de comunicación en Rusia, así como en Occidente, inyectaron en el lenguaje común la fórmula Nuevo Orden Mundial, acuñada por George Bush, y luego utilizada por otros políticos, incluidos Gorbachov y Yeltsin. El Nuevo Orden Mundial, basado en el establecimiento de un gobierno mundial único, como lo han admitido con franqueza los ideólogos de la Comisión Trilateral y Bilderberg, no es simplemente una cuestión de dominación político-económica de una cierta camarilla oculta de banqueros gobernantes internacionales. Este orden se basa en la victoria a escala mundial de una determinada ideología especial, por lo que el concepto se refiere no solo a los instrumentos de poder, sino también a la revolución ideológica, una conciencia de golpe de Estado, un nuevo pensamiento. La vaguedad de las formulaciones, el secretismo y la cautela constantes, el misterio deliberado de los mundialistas no permiten, hasta el último momento, discernir claramente el contorno de esta nueva ideología, que decidieron imponer a los pueblos del mundo. Y solo después de Irak, como si siguiera las órdenes de alguien, se acabaron ciertas prohibiciones y aparecieron varias publicaciones, que comenzaron a llamar a las cosas por sus nombres propios. Entonces, intentemos, sobre la base del análisis realizado por un grupo de autores de la Junta Editorial de Elementos, definir, en los términos más generales, los conceptos básicos de la ideología del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial representa en sí mismo un proyecto escatológico y mesiánico, muy superior en alcance a otras formas históricas de utopías planetarias, como el primer movimiento protestante en Europa, el califato árabe o los planes comunistas para una revolución mundial. Quizás, estos proyectos utópicos sirvieron como preludios a la forma final del mundialismo, ensayos que probaron mecanismos de integración, efectividad de las estructuras de mando, prioridades ideológicas, métodos tácticos, etc. Tomando esto por un lado, el mundialismo contemporáneo, absorbiendo la experiencia del protestantismo, de las herejías escatológicas, las revoluciones comunistas y los cataclismos geopolíticos de siglos pasados han agudizado sus formulaciones finales, determinando finalmente lo que era pragmático e incidental en formas anteriores, y lo que realmente compuso la tendencia básica de la historia en el camino hacia el nuevo orden mundial. Después de una secuencia completa de vacilaciones, ambigüedades, pasos pragmáticos y retiradas tácticas, el mundialismo contemporáneo finalmente ha formulado sus principios fundamentales con respecto a la situación presente. Estos principios se pueden asignar a 4 niveles. 1. Económico. La ideología del nuevo orden mundial presupone un establecimiento completo y obligatorio del sistema de mercado capitalista liberal en todo el planeta, sin tener en cuenta las regiones culturales y étnicas. Todos los sistemas socioeconómicos que llevan elementos de socialismo, justicia social o nacional, protección social deben ser completamente destruidos y convertidos en sociedades de mercado absolutamente libre. Todos los coqueteos pasados del mundialismo con modelos socialistas se están deteniendo por completo, y el liberalismo del mercado se está convirtiendo en la única forma dominante económica del planeta, gobernado por el gobierno mundial. 2. Geopolítico. La ideología del nuevo orden mundial da preferencia incondicional a los países que comprenden el occidente geográfico e histórico en contraste con los países del este. Incluso en el caso de una ubicación relativamente occidental de un país u otro, siempre será favorecida en comparación con su vecino del este. El esquema implementado previamente de alianza geopolítica de Occidente con el este contra el centro, por ejemplo, el Occidente capitalista junto con la Rusia comunista contra la Alemania nacionalsocialista, ya no es utilizado por el mundialismo contemporáneo. La prioridad geopolítica de la orientación occidental se está volviendo absoluta. 3. Étnico. La ideología del nuevo orden mundial insiste en la máxima mezcla racial, nacional, étnica y cultural de los pueblos, dando preferencia al cosmopolitismo de las grandes ciudades. Los movimientos nacionales y mininacionales, utilizados anteriormente por los mundialistas en su lucha contra el gran nacionalismo de tipo imperial, serán reprimidos decisivamente, ya que no habrá lugar para ellos en esta orden. En todos los niveles, la política nacional del gobierno mundial se orientará hacia la mezcla, el cosmopolitismo, el crisol, etc. 4. Religiosos. La ideología del nuevo orden mundial está preparando la llegada al mundo de una cierta figura mística, cuya aparición se supone que cambiará drásticamente la escena religioso-ideológica en el planeta. Los ideólogos del mundialismo están convencidos de que lo que se quiere decir con esto es la llegada al mundo de Mosía, el Mesías que revelará las leyes de una nueva religión a la humanidad y realizará muchos milagros. La era del uso pragmático de las doctrinas ateas, racionalistas y materialistas por los mundialistas ha terminado. Ahora, proclaman la llegada de una época de nueva religiosidad. Esta es exactamente la imagen que emerge de un análisis de las últimas revelaciones realizadas por ideólogos de la Comisión Tripartita, el Club Bilderberg, el Consejo Americano de Relaciones Exteriores y otros autores,
atendiendo intelectualmente al mundialismo internacional en niveles muy diferentes, comenzando con el neoespiritualismo y terminando con diseños económicos y estructurales concretos de tecnócratas pragmáticos. El estudio cuidadoso de estos 4 niveles de la ideología del gobierno mundial es una preocupación de muchos proyectos y trabajos de investigación serios, una parte de los cuales, esperamos, aparecerá en las páginas de los siguientes volúmenes de Elementos. Pero nos gustaría centrarnos en varios aspectos en este momento. En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta ideología no puede calificarse como derecha o izquierda. Más que eso, dentro de él existe una superposición esencial y consciente de 2 capas, relacionadas con las realidades políticas polares. El nuevo orden mundial es radical y rígidamente derechista en el plano económico, ya que asume la primacía absoluta de la propiedad privada, los mercados completamente libres y el triunfo de los apetitos individualistas en la esfera económica. Simultáneamente, el nuevo orden mundial es radical y rígidamente izquierdista en el frente político-cultural, ya que la ideología del cosmopolitismo, la mezcla y el liberalismo ético pertenecen tradicionalmente a la categoría de prioridades políticas izquierdistas. Esta combinación de la derecha económica con la izquierda ideológica sirve como eje conceptual de la estrategia mundialista contemporánea, la base para el diseño de la próxima civilización. Esta ambigüedad se manifiesta incluso en el mismo término liberalismo, que, en el nivel económico, significa mercados absolutamente libres, pero en el nivel ideológico designa una ideología moderada de permisividad. Hoy, podemos afirmar justificadamente que el gobierno mundial basará su dictadura no en algún modelo típico de tiranía totalitaria, sino en principios del liberalismo. Reveladoramente, es en este mismo caso que la terrible parodia escatológica llamada Nuevo Orden Mundial será perfeccionada y completada. En segundo lugar, Occidente, al frente de las teorías geopolíticas del Nuevo Orden Mundial como el hemisferio donde se pone el sol de la historia, asume el papel de un modelo estratégico y cultural. En el curso de la última etapa de realización de proyectos mundialistas, el simbolismo natural debe coincidir completamente con el simbolismo geopolítico, y la complejidad de la construcción, las maniobras y las alianzas políticas del bloque geopolítico anteriores, que los mundialistas usaron antes para alcanzar sus objetivos, ahora dan paso a una lógica geopolítica clara como el cristal, que incluso un simplón es capaz de comprender. En tercer lugar, desde el punto de vista de tendencias religiosas tan diversas como el cristianismo ortodoxo y el islam, Mosiá, cuya llegada se supone que facilitarán las instituciones mundialistas en construcción, está claramente y sin ninguna duda asociada con la figura siniestra del anticristo. Como se deduce de la lógica misma del drama apocalíptico, en el curso de la última lucha, el enfrentamiento ocurrirá no entre lo sagrado y lo profano, ni entre religión y ateísmo, sino entre religión y pseudoreligión. Es por eso que Mosiá del gobierno mundial no es simplemente un proyecto cultural, un nuevo mito social o una utopía grotesca, sino que es algo mucho más serio, real, terrible. Es completamente obvio que los opositores al mundialismo y los enemigos del nuevo orden mundial, los miembros del personal de Elementos se consideran entre ellos, deben asumir una posición radicalmente negativa con respecto a esta ideología. Esto significa que es necesario contrarrestar al gobierno mundial y sus planes con una ideología alternativa, formulada al negar la doctrina del nuevo orden mundial. La ideología radicalmente opuesta al mundialismo también se puede describir en 4 niveles. 1. Económico, prioridad de la justicia social, la protección social y el factor nacional comunitario en el sistema de producción y distribución. 2. Geopolítico, una clara orientación hacia el este y solidaridad con los sectores geopolíticos más orientales al considerar los conflictos territoriales, etc. 3. Étnico, lealtad a las tradiciones y rasgos nacionales, étnicos y raciales de los pueblos y estados, con una preferencia especial por el gran nacionalismo de tipo imperial en contraste con los mini nacionalismos con tendencias separatistas. 4. Religioso, devoción a las formas religiosas originales y tradicionales, lo más importante, el cristianismo ortodoxo y el islam, que identifican claramente la nueva religiosidad, el nuevo orden mundial y Mosiá con el jugador más siniestro del drama escatológico, el anticristo, Dajjal en árabe. El frente de guerra ideológica antimundialista también debe combinar en sí mismo elementos de ideologías izquierdistas y derechistas, pero debemos ser derechistas en términos políticos, en otras palabras, nacionalistas, tradicionalistas, etc., y izquierdista en la esfera económica, en otras palabras, partidarios de la justicia social, socialismo, etc. De hecho, esta combinación no es solo un programa político convencional y arbitrario, sino una condición necesaria en esta etapa de la lucha. La prioridad geopolítica de Oriente nos obliga a renunciar por completo a los diferentes prejuicios antiasiáticos, a veces sostenidos por la derecha rusa bajo la influencia de un mal y completamente inoportuno ejemplo de la derecha europea. El antiasiaticismo solo juega en manos del nuevo orden mundial. Y, finalmente, la lealtad a la Iglesia, las enseñanzas de los Santos Padres,
el cristianismo ortodoxo es un elemento necesario y el más importante de la lucha antimundialista, ya que la sustancia y el significado de esta lucha es elegir al Dios verdadero, el lado correcto, la parte bendecida. Y nadie podrá salvarnos del falso encanto, el pecado, la tentación, la muerte, en este terrible viaje, excepto el Hijo de Dios. Debemos convertirnos en su anfitrión, su ejército, sus siervos y sus misioneros. El gobierno mundial es la última rebelión del mundo inferior contra lo divino. Corto será el instante de su triunfo. Eterno será la alegría de aquellos que se unirán a las filas de los últimos luchadores por la verdad y la libertad en Dios. El verdadero juez vendrá inesperadamente.